¿vale? Bueno, pues os quería contar un poco qué podemos hacer con los nuevos pigmentos que ha sacado Todo Stencil, que son estos. Yo los que tengo son los perlados, ¿vale? Y antes de empezar os voy a enseñar el resto de novedades que hemos recibido, para que veáis un montón de stencils, nuevos stencils. Estas figuritas, estos monogramas de cartón, más stencils. Este tamaño es fantástico porque es que nos coge el fondo de una hoja, por ejemplo este, y quedaría genial en el Art Journal, por ejemplo. Los números más de damas, de arabescos. Son unos diseños pues muy chulos, y estos son los clásicos de Todo Stencil. Estos van geniales en carteles de madera, en los soportes de madera. Estas. Hola, Karina. ¿Veis? Estos son muchos. Y luego un montón de figuras de cartón. Estas de las vidrieras me encantan. Estas estoy pensando en hacer con transparencias y tintas de alcohol, hacer el motivo como si fuera de vidriera. Estas para el invierno. Estas quedarían muy bien con los perlados también. Pues vamos, tenemos aquí para aburrir. Os vais a hartar de ver proyectos con estos cartones. Y sobre todo, el monograma la verdad es que me gusta mucho. Yo creo que lo voy a utilizar hoy para enseñaros los pigmentos. Así que, bueno, a ver, supongo que conocéis, y si no, por si quien lo vaya a ver esto luego grabado, los pigmentos. Un pigmento, por definición, es una materia colorante que por lo que se caracteriza es por dar un tono específico, de un color específico, dependiendo cómo absorbe y cómo refleja la luz. Entonces, en este caso son metálicos porque llevan un componente de mica, ¿vale? Y eso es lo que les da ese reflejo metálico. Ahora, los pigmentos por definición son insolubles en agua. Vamos, en agua o en aceite. En elementos como, pues eso, como el agua o el aceite. Pero lo que sí hacen es dispersarse, de manera que quedan como en suspensión. Esto es como cuando te tomas los polvitos del médico, que se te queda la película por encima. Pues esto es lo mismo. Entonces, no quiere decir que cuando lo mezclemos con agua, si le añadimos un aglutinante, se nos quede fijo. Pero si no hacemos eso, al quedarse en suspensión, en el momento que se evapora el agua, los polvos se quedan sueltos, y en cuanto pasamos el dedo, pues se corre. La diferencia es esa, que no son solubles, y es la diferencia que tienen, por ejemplo, con las anilinas o con los tintes, que son otro tipo de colorantes, ¿vale? Entonces, ahora vais a ver cómo cuando lo mezclemos con agua, va a parecer que sí se disuelve, pero se queda una película por encima, que es lo que hace que los polvos se quedan en suspensión, ¿vale? Entonces, para que eso se fije, necesitamos algún medio, algún tipo de adhesivo o un aglutinante que lo deje fijo. Por ejemplo, si lo vamos a utilizar con agua y queremos hacer una especie de, pues como una acuarela, pues deberíamos utilizar algún aglutinante del tipo de goma arábiga o algo así, en proporciones que no tengo ni idea, pero algo así deberíamos utilizar, ¿vale? De todos los colores que tiene Todo Stencil, me parece que son 12. Algunos llevan micas naturales y otras son sintéticas. Es lo que le da este color metalizado, pero eso no nos afecta en absoluto a la manera de trabajar al uso que le podamos dar y a la manera de trabajar con ellos en los proyectos. Así que, pues vamos a empezar. A ver. Vamos a empezar con lo que os decía. Voy a echar unos poquitos polvos. Vamos a utilizar dos tipos de pinceles.
Este que es como una brocha muy finita, ¿vale? Para quitar los pigmentos que nos sobran. Y este otro que es más finito para aplicarlo, ¿vale? Puede ser como un pincel de acuarela y otro una brocha de las de tipo maquillaje, porque simplemente este le vamos a utilizar para quitar los polvos que nos sobran, ¿vale? Entonces voy a coger una gotita con el pincel, voy a utilizar un botecito. Ahí he hecho unos poquitos pigmentos. Lo voy a retirar y le voy a echar una gotita de agua. Ahora vamos a ver. Cojo otro pincel para remover. Vamos a ver. Ahí veis que efectivamente esto es un liquidito con un color blanquecino y metalizado. Cuando yo ahora pinte, he cogido cartulina negra porque los pigmentos son perlados, entonces para que se note más, ¿vale? Yo ahora al pintar, eso me deja una marca, espera a ver porque no veo, aquí, eso es. Me deja una marca como metálica, ¿vale? Como si fuera acuarela. Pero ¿qué pasa? Pues que cuando yo ahora seco esto, lo voy a enseñar. Mirad. ¿Veis que sí se notan los pigmentos ahí? ¿Vale? Pues ahora cuando yo ahora lo seco, voy a usar el secador. Vale. Pues cuando esto se ha secado, si yo ahora paso el dedo, me lo llevo. ¿Veis? ¿Por qué? Porque los pigmentos no se disuelven, se quedan en suspensión, como lo habíamos dicho. Y al evaporarse el agua, los pigmentos quedan sueltos y se corre, ¿vale? Entonces, como os decía, si queremos hacerlo que sea tipo acuarela, utilizarlo como acuarela, pues deberíamos utilizar algún aglutinante como la goma arábiga, o incluso estoy pensando que podríamos utilizar un poquito de cola y probablemente esto se nos quedaría más fijo, ¿vale? En cualquier caso, si los utilizáis así, no vais a tocar mucho el proyecto donde que lo vayáis a hacer. Podéis utilizar un spray, un barniz en spray para dejarlo fijo, ¿vale? Distintas técnicas que podemos hacer con estos pigmentos. Lo más sencillo, necesitamos un adhesivo donde se sujeten los polvos, ¿vale? Que más fácil que la tinta de embossing, ¿vale? Entonces vamos a estampar, vamos a estampar. Este es uno de mis sellos que también los tiene todo Stencil, si os gustan. Este es de Teselas, ¿vale? Estampamos con tinta de embossing. Vale. Ahí, como es negro, no se nos ve, se nos queda una marca de agua y no se ve. Pero, ¿qué pasa cuando le paso ahora? Fijaos que no he cogido más polvos, simplemente los que tenía el pincel. No vierto los pigmentos y luego los retiro como hacemos con los polvos de embossing, por ejemplo, ¿vale? Porque se nos va a quedar todo corrido a lo largo del y desperdiciamos mucho, ¿vale? Entonces, pues simplemente le voy dando pequeños toques. ¿Veis cómo va apareciendo el dibujo? El pigmento se queda adherido. Y ahora con el otro pincel, con la otra brochita. Hola, hola Mónica. Es que no veo, no me saltan las notificaciones donde me tienen que saltar y estoy cegata porque no llevo las gafas. Ahí. ¿Veis el efecto perlado? Bueno, más o menos aparece. Pero vamos, os digo yo que esto brilla una barbaridad. De la misma manera que utilizamos la tinta de embossing como adhesivo, podemos utilizar
los rotuladores de embossing, ¿vale? Entonces voy a coger este mismo que es negro sobre negro. Escribo, no se ve. Y ahora, bueno, igual voy a coger con la brocha directamente, ¿vale? Y lo voy a pasar. ¿Veis cómo se quedan adheridos? Estos pigmentos los puedes mezclar con unos colores con otros para tener distintos efectos tornasolados o como quieras, ¿vale? Así. ¿Qué más podemos hacer con los pigmentos y la tinta de emboss? Utilizar un stencil. Vamos a estrenar uno de los nuevos. Vamos a estrenar este. Con la tinta de embossing. Estampamos a través del stencil. Voy a hacer solo unos poquitos. Y repetimos. Con el pincel cogemos los pigmentos, una gotita, aquí lo veis mejor. ¿Vale? Y con toquecitos lo vamos dando. A este stencil me parece que le voy a sacar yo mucho partido. A este. Para fondos. Si tenéis alguna pregunta, como ya os digo que es que no veo de manera instantánea, ¿vale? Pues dejar la pregunta escrita que ya luego cuando lo revise os contesto. ¿Vale? Ahora retiramos el exceso. Y queda un efecto perlado metálico súper chulo. Además muy definido. Además muy definido también. Seguimos con más usos. Lo vamos a utilizar con polvos de embossing. Pero, a ver, los pigmentos tienen mucha coloración, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es que dé un pequeño tono al polvo de embossing transparente, ¿vale? Pero sin perder la cualidad de los polvos de embossing, de ponerse en relieve a la hora de echarle de darle calor. Entonces, junto un poquito de polvos de embossing, más polvos de embossing que pigmentos, porque ya os digo que esto tiene mucha coloración. Entonces, con un poquito de polvos que echemos en los polvos de embossing es suficiente, ¿vale? Vamos a estampar de nuevo. Vamos a estampar de nuevo con tinta de embossing. Y ahora sí, como tengo polvos de embossing, además de los pigmentos, los polvos son más gruesos, ¿vale? Que están aquí mezclados ya, ¿vale? Ahora sí los echo sobre la imagen estampada, ¿vale? Lo retiro.
Soplamos para que se vaya todo esto son pigmentos, ¿eh? No son polvos, es pigmento. El polvo solamente se queda fijado en la imagen estampada, que es donde tiene la tinta de embossing, ¿vale? Y los polvos, porque se adhieren a cualquier lado, entonces ahora soplamos y lo quitamos, ¿vale? Y ahora ya esto lo retiramos. Y ahora lo ponemos de relieve con la pistola. Al ser los polvos de embossing transparentes, los que he utilizado, mira, ahora con la brochita retiro el exceso. Ya está. Vale. Al ser transparentes los polvos de embossing, efecto metalizado se queda como si fuera un plata, porque el fondo de abajo es negro, ¿vale? Tengo la última página del Art Journal que he subido hoy, que ha subido todo Stencil, ayer o hoy me hace. Aquí he hecho el mismo efecto. Aquí, a ver si lo veis, en estas, sí, ahí se ve. Aquí que está sobre fondo blanco, la imagen es mucho más sutil, pero tiene mucha textura, porque tiene la textura de los polvos de embossing y como no se adhiere completamente de manera tan definida, pues tiene más textura. Pero ¿veis ahí el reflejo? Ahí. Eso con un fondo claro. Y este con el fondo oscuro que queda como si fuera plateado. Hola, ¿eres Julia o Elisa o sea, ya hemos probado muchas cosas, te lo has perdido. Vale, eso con los polvos de embossing. ¿Vale? Los podemos aplicar igual, en vez de echarlos y luego retirarlo para desperdiciar menos, pues con el pincel. Lo que pasa es que se nos van a quedar aquí medio adheridos los polvos de embossing y es mejor hacerlo de la otra manera, como lo hemos hecho. ¿Vale? Así que, más cosas. Vamos a mezclarlos. Como hemos dicho, necesitamos un aglutinante que nos fije los pigmentos, ¿vale? Entonces, con cualquier medium acrílico los podemos utilizar. Por ejemplo, ¿quién es? Raquel, hola. Con cualquier medium acrílico lo podemos utilizar. Entonces, vamos a probar con pintura acrílica. Lo voy a hacer con una cartulina blanca, mejor, vale. A ver, mi recomendación: sí se puede mezclar la pintura acrílica con los pigmentos. ¿Qué pasa? Que necesitamos mucha cantidad de pigmentos para que nos dé un tono perlado a la pintura acrílica. Entonces, lo mejor es pintar y antes de que se seque la pintura, vamos a dar, por ejemplo, así, un poquito. Ahí, un pintado. Y antes de que se seque la pintura, vamos a espolvorear los polvos, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa si ahora los extiendo? Pues depende la cantidad que haya echado. Como tenía muy poquita pintura, ¿vale? Pues se me queda metalizado. No se aprecia en la pantalla, sí, no se aprecia muy bien, pero yo sí lo veo, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con la pintura acrílica? Sin mezclarlo, como os digo, porque necesitaríamos, si queréis, vamos a hacer una prueba. Voy a echar un poquito de pintura aquí, ¿vale? Y voy a echar unos poquitos polvos ahí.
¿vale? No queda tan perlado como haciéndolo de la otra manera. Necesitaríamos echar bastantes más pigmentos para que metalizara una pintura acrílica normal, ¿vale? De otra manera que podemos utilizar los pigmentos antes de que se seque la pintura, veréis, como se dispersan tanto, en el momento en que pillan un trocito, un poquito de humedad, se queda fijo. Vamos, de humedad en este caso de pintura. Se queda fijo. Entonces, vamos a ver. En vez de hacerlo con la brocha, lo voy a tirar así directamente para que caigan granos un poquito más gorditos. A ver si atino o me lo voy a echar entero. A ver, Carmencita. ¿Veis cómo han caído como si fueran copitos? Lo vamos a dejar secar, ¿vale? El efecto que queda de eso, vamos a ver si os enseño. Una vez seco, el efecto es este. ¿Veis que ya no se corren? Cuando yo paso ya la mano, se han quedado fijos. ¿Vale? Esto es un cartón pintado con acrílica negra. Hola, Bianca. Vale, así que esto lo vamos a dejar secar y luego vais a ver cómo no se nos corren los pigmentos, ¿vale? ¿Qué más? A ver, pues igual que hemos hecho con la pintura acrílica, cualquier otro medio, un acrílico nos valdría. Por ejemplo, lo podemos utilizar con la foam. Yo he estado haciendo esta mañana pruebas, ¿vale? Y entonces tengo estas tres pruebas con la foam paint, ¿vale? Esta está mezclada con bastantes polvos. Esta está mezclada con menos polvos y apenas se aprecia a la hora de pasarle la pistola. Y esta otra he hecho lo mismo que con la pintura acrílica. Lo he dejado y antes de que se seque le he esparcido los polvos y lo dejo un poquito y luego ya al secarse, sin mezclar la pintura, queda el efecto metalizado con la pasta foam. ¿Vale? También es un efecto chulo. Lo puedes utilizar también con arcillas de secado al aire, con el Fimo, con la pintura de textura, que no os las he enseñado antes, la nueva pintura de textura, que es esta, que es como arena, tiene una textura como arenosa y la verdad es que queda muy chula. Esta sí, también la he probado con esto y está en la misma página. En la misma página que os he enseñado antes, esta es la textura. Aquí está mezclada con los pigmentos, de manera que queda un poquito metálica. Vamos a probarlo con la arcilla. Mirad. Aquí. Yo esta mañana he mezclado un poquito de pintura con la arcilla, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido poner los pigmentos dentro del molde. Así.
De manera que cuando yo ahora lo desmoldo, el pigmento se ha quedado adherido a la arcilla que está pintada. ¿Veis? Queda muy chulo porque queda súper brillante. Queda súper brillante. Vamos a probar. Vamos a teñir un poco la arcilla. Voy a limpiar esto. Luego se me secan, se me quedan. No es que me importe mucho, pero bueno. Vamos a mezclar un poco de arcilla, a ver si la puedo abrir. Hola, Mon. Vamos a ver. La voy a teñir. A ver, me voy a poner unos guantes, que luego si no, no se me va. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí secando y luego a ver si al final se nos ha secado y lo podemos desmoldar. Pero vamos, ya os digo que el... ¿Hola? ¿Me oís? ¿O es que se ha pausado esto o no? Bueno, más. Con los mismos moldes... y una vez seca la pintura, lo que podemos hacer, os voy a enseñar aquí estos otros, por ejemplo, ¿vale? Este estaba igual pintado de azul de Prusia, ¿vale? Y lleva una capa de polvos. Si yo esto a cualquier molde de este tipo, vamos, a cualquier objeto de así de decoración de este tipo, le echo ahora mismo los pigmentos, ¿qué pasa? Que se me van a... porque se queda esto en pausa. A ver, voy a quitar la wifi. A ver ahora. ¿Ahora? ¿Ahora sí me veis? Ahí va. Ahora sí se me ve, no sé por qué se ha quedado pausado. Bueno. Vale. Así queda un efecto mucho más sutil. Me lo voy a llevar por delante si paso la mano. Lo que pasa es que como tiene mucho recoveco, pues... pues bueno, y si no lo tocamos mucho, pues es un efecto más sutil que no si, como he hecho en este caso, lo que he hecho ha sido aplicar un poco de tinta de embossing y después los pigmentos. Vamos a hacerlo aquí, aplicamos la tinta. Ahí. Y ¿dónde está? Aquí. Y ahora los pigmentos. Entonces el efecto es mucho más metálico porque al tener el adhesivo de la tinta de embossing se nos quedan fijos. De modo que si yo ahora paso el dedo, pues hombre, a lo mejor me llevo algo de la parte de arriba, pero no tanto. Y queda como este perlado, queda como si fuera plata. Vamos a pasarle con la brocha. Os podéis meter por los recovecos o darle solamente por encima. Veréis, cogemos ahora con la brocha, descargamos los polvos, los pigmentos, ¿vale? Y ahora solamente pasamos la brocha. Así queda mucho más sutil. Así queda mucho más sutil. Así el efecto es como si estuviera plateado. Si yo uso aquí polvos de embossing, o sea, si utilizo aquí tinta de embossing,
La voy a poner, aunque estén los pigmentos, la he hecho igual. Y ahora hago lo mismo. Me van a coger muchos más pigmentos y se me va a quedar más el efecto de plata, ¿veis? Pero mirad qué chulo queda, porque por estos recovecos, por ejemplo, que no he metido el pincel, se me queda el tono oscuro y por los resaltes se queda el efecto metalizado. El efecto es chulísimo, yo no sé si se aprecia bien, pero el efecto metálico es chulísimo. Esto mismo lo podéis utilizar con Fimo, con las arcillas que secan al aire, con arcilla, con tal, para dar un efecto brillante a cualquier proyecto que tenga textura. Es fantástico. Es más, este que os he enseñado antes, esto es la parte de atrás de esto es una portada de Art Journal que estamos haciendo en las clases online. Y esta es la parte de atrás. Este es el efecto que os he enseñado antes, de tirar los pigmentos cuando la pintura acrílica estaba todavía un poco húmeda, ¿vale? Entonces, si yo ahora paso con un poquito la brocha sin darle ningún pegamento ni nada, va a pasar igual que en el otro lado. Se me queda el efecto perlado, pero como si fuera una especie de pátina. ¿Qué pasa? Que esto al cabo del tiempo, si lo voy a sobar mucho, pues me lo voy a ir llevando, ¿vale? Pero ya os digo que sobre todo para, pues eso, para los objetos estos que sacamos de los moldes con texturas, pues es que lo puedes utilizar como si fuera una pátina, queda chulísimo. Y queda igual con los adornos de Fimo, de arcilla o, por ejemplo, de UT. Mira, os voy a hacer un ejemplo con el UT. No sé si todas conocéis lo que es. El UT es... literalmente es Ultra Thick Embossing Enamel. Es un esmalte ultra, o sea, son unos polvos de embossing ultra gruesos, de manera que el efecto es como si fuera esmaltado. De modo que, como estos son más gruesos, si utilizo más capas, me va a quedar un grosor lo suficientemente gordo como para estampar encima de eso antes de que se solidifique del todo. Estos polvos se utilizan también con la melting pot, que no sé si lo conocéis, es como un hornillo, literalmente. O sea, ahí echar los polvos, se sube el fuego y se funden, que no me salía la palabra. Vale, entonces lo voy a hacer. Este es el efecto que queda. Esto está estampado en UT negro y los polvos por encima. Entonces lo voy a hacer para utilizarlo después con este tipo de colgantito, que esto lo sacó hace 1000 años Tim Holtz. Vale, aquí puedes meter papelitos o lo que quieras. Él lo utilizaba como colgantes. Entonces lo que voy a hacer va a ser hacerlo en un cartón y luego utilizarlo ahí. Vamos a ver. Lo primero, tinta de embossing. Y vamos a darle como 2 o 3 capas de UT negro. Voy a poner esto. Esto lo voy a hacer ahora. ¿Veis que el grano es muy grueso? A ver si lo apreciáis ahí.
no se aprecia, pero bueno, aquí sí lo veis, que es un grano muy grueso. Esto hace que al fundirse el efecto de esmalte pues sea también más grueso. Eso es una primera capa. Esperamos que se seque un poco. Y repetimos. Podemos hacer dos versiones. Antes de dar después la tercera capa, le voy a dar ahora unos poquitos pigmentos, los voy a espolvorear. Y ahora veréis que cuando se quede, se disuelvan los polvos de embossing, se funden también con los pigmentos. ¿Veis? El efecto es chulísimo porque queda como marmoleado. Se funde los polvos sauté, se quedan fundidos y fijan los pigmentos que se dispersan de manera que queda un efecto así como, pues eso, como marmoleado. No sé si lo veis bien. ¿Vale? Le voy a dar una tercera capa ahora para que veáis el efecto de estampado. ¿Veis como ya se han fundido del todo los polvos de embossing y queda una capa muy lisa, como si fuera de esmalte? Muy lisa y gruesa. Y es lo suficientemente gruesa como para que estampemos. Entonces, ahora para estampar lo que voy a hacer es volver a fundirlos con calor y estampar antes de que se solidifique. A ver, que preparo por aquí un sello. Aquí.
poquito. ¿Veis cómo ha quedado estampado? No se ve, sí, sí se ve. Y ahora, igual que hemos hecho con con los adornitos de los moldes, pues igual que eso, ahora le podemos pasar directamente la brocha y ya. O si queremos un efecto más intenso, pues le pasamos directamente con el pincel, le pasamos el pigmento y ya luego retiramos. Y esto está lo suficientemente caliente como para que se adhieran los pigmentos. ¿Veis qué chulo? Hola, África. Estamos acabando ya, pero bueno, luego lo ves. Y esto, como os he dicho, voy a ver si lo enchufo aquí, porque este cristal tengo una parte con UT y esta la voy a meter así. A ver. Ahí. Mirad. ¿Veis cómo brilla? Lo sutil que es. Queda muy chulo, sí. Y bueno, pues nada, pues básicamente eso es un repaso de lo que podemos hacer con los pigmentos. Recordad, como he dicho al principio, que no se diluyen en agua ni en aceite. No son solubles, son pigmentos que se dispersan y se quedan en suspensión, de manera que necesitamos un adhesivo que lo cohesione y que lo fije. Puede ser antes o puede ser después. Si vais a toquetear mucho las cosas, le podéis añadir un barniz. Si no, es suficiente con el adhesivo que utilizamos cuando hemos utilizado la tinta de embossing. Con eso es suficiente. O si lo mezclamos con un aglutinante, como os he dicho antes, con goma arábica o cola o lo que sea. Pero recordad que simplemente mezclándolos con agua no se van a quedar fijos. Y ya está. Y con esto y un bizcocho, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a los pigmentos. Me tendré que hacer con más colores, más que el perlado este. Y nada, si tenéis alguna pregunta, voy a por las gafas y a ver si leo. Nada, bueno, pues si me queréis contar algo me lo escribís y ya cuando revise esto, pues ya os respondo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por haber estado conmigo y pasaros, recordad que todo lo que hemos utilizado está en la web de Todo Stencil y nada, cualquier cosa, pues ya sabéis cómo contactarme. Muchas gracias, chao.